Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 Cristo mío, hazme mi alma para adorarte, un devoción, para beber el agua de la vida. Cuando el mundo reino daña en el cielo, alabaremos a Qué momento verdad maravilloso, el Señor va a derramar qué momento verdad maravilloso, el Señor va a derramar En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Voy a abrirle el micrófono a Angélica que nos va a apoyar con la primera lectura. Tienes que quitártelo tú porque no estoy pudiendo quitártelo. Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que reviste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor,
sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergonces, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la manifestación quien ha destruido la muerte e erradicado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta presión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Efraín, tienes que quitarte el mute para poder leer, porque no te lo puedo quitar. Escuchan, buenas noches. Buenas noches, sí. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos descendencia. Por último, después de todo, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida.
ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, y todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. Ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodado a su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Ahí había otra. Allá está la suya. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias, Señor, por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios, gracias por tu paciencia, Dios. Gracias por estos momentos difíciles. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Derrama tu paz en nuestros corazones, Señor. La paz que el mundo no puede dar. Ponla en nuestros corazones, en los que se sienten más angustiados, en los que tienen dudas. Pon tu paz en nuestros corazones, Señor. Bendito sea Jesús. Bendita sea Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Tú eres bueno, Dios, tú estás a favor nuestro, no estás a favor del virus.
tú estás con nosotros. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, de Pedro, de María, de Francisco. El Dios de vivos y no de muertos. Amén. Cuando releíamos las lecturas ahora, la tentación es querer decir todas las cosas, ¿no? Pues yo sí había pensado decir algo muy corto de la carta de Pablo a Timoteo, porque Pablo está escribiendo desde la cárcel. Al final dice, no tengas vergüenza de mí que llevo este testimonio entre cadenas. Pablo está preso ya en Roma, luego del cuarto viaje, ¿no? Pablo viajó a Roma encadenado, ¿sí? Cuando el tercer viaje lo llevan a Jerusalén, lo acusan. En fin, hemos leído los Hechos de los Apóstoles, no quisiera ahondar en eso, pero Pablo ya está en Roma preso. Y dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, que Pablo estuvo ahí viviendo en una casa en Roma 2 años más o menos desde que se entrevistó con el emperador. Está en una cárcel, más o menos así como decimos en arresto domiciliario, es el término jurídico que usan hoy, ¿no? Casa por cárcel. Esperando la sentencia definitiva de Nerón, que es el emperador. Y efectivamente Nerón lo manda a decapitar en el año 67. Sé que en la parroquia se ha visto la película de Pablo el apóstol de Cristo, producida por Affirm Films, los mismos productores de la película Risen, de Resucitado, donde está Jim Caviezel, que actuó en La Pasión de Cristo. Él hace de Lucas. Pero Pablo está preso, ¿ok? Y en esa prisión domiciliaria se le permite escribir, y escribe esta carta a Timoteo, la segunda carta. Reaviva el don de la fe que recibiste con la imposición de manos. En este caso es la imposición sacramental para el orden sacerdotal y el orden episcopal. Timoteo quedó siendo obispo de una diócesis. Pablo lo ordenó, ¿sí? Pablo lo ordenó. Un obispo puede consagrar otro sacerdote, ¿ok? Y un obispo puede consagrar a otro obispo, ¿ok? Para hacer un poquito de referencia a la primera lectura de la carta a Timoteo. Cuando estaba tratando de que Dios me dijera qué decir después de las diversas homilías, yo a veces en la mañana escucho la homilía del santuario. Yo soy un veterano que crecí escuchando el Rosario de la Aurora de Santuario en Radio Hogar y luego la misa. Yo empecé a escuchar Radio Hogar por allá por el año 84, cuando estaba en ese proceso de conversión. Y entonces me gusta escuchar a los sacerdotes claretianos desde el santuario y luego la de Radio María. Y a veces hasta escuchar otra homilía por radio, a veces el Papa o algún otro sacerdote u obispo. Y pues sentí que debía hablar de esto y elegimos este texto, el final del texto del Evangelio de Marcos que hemos puesto en la pantalla. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están en un grave error. Resulta que cuando Cristo llega, en la época de Cristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas 4:4, dice San Pablo, al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. En la plenitud de los tiempos, Dios eligió el momento para que su Hijo se encarnara. Pero cuando se encarna, la fe de Israel no está muy clara en esto de la vida eterna.
¿sí? No está claro esto de la vida eterna. El que viene a aclarar esto es Jesús. Y si notan el texto dice, fueron ando Jesús a ponerlo a prueba. Ha habido varias pruebas estos días. Vino lo de la moneda, de si el César, a quién debemos dar culto, al César o a Dios. Lo están probando, lo están testeando, como cuando aquel día de la mujer adúltera también lo estaban probando, la mujer que es sorprendida en adulterio. Hoy siguen probándolo, ¿ok? Y hay una división en las escuelas. En las escuelas son los partidos políticos religiosos más importantes del momento de Jesús. Fariseos, saduceos, los celotes y los esenios. Los esenios son monjes del desierto, donde se cree que era Juan. Los celotes son los guerrilleros, dentro del grupo del cual está Judas, pero no el Iscariote, sino Simón, el celote, el hermano de Judas. ¿Okay? Un grupo de guerrilleros que querían tomar la justicia por las manos y acabar con Roma espada contra espada. Pero las dos escuelas políticas religiosas, porque son instituciones políticas religiosas, los saduceos y los fariseos, tienen una diferencia medular. Hay varias diferencias, pero hay una que es medular. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí, y se peleaban por eso. Y había siempre, cada año había un sumo sacerdote. En la época cuando Cristo muere, los sumos sacerdotes son saduceos, Anás y Caifás, ¿ok? Que no creen en la vida eterna, no creen en los ángeles, no creen en la eternidad. ¿Por qué llegaron estos judíos a no creer en la eternidad? ¿O por qué otros sí creían en la eternidad? ¿Sí? No estaba claro del todo el tema, ¿sí? No está claro el tema de la muerte y qué hay después de la muerte. Resulta que los saduceos habían entrado en contacto, como pasa muchas veces, con las otras culturas y ellos se habían helenizado, Helena de Troya. En la época en que Israel estuvo gobernada por los griegos, que se lee el libro de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, esa es la época del dominio helénico en el mundo, luego de Alejandro Magno. Entonces los saduceos tuvieron contacto con la cultura griega, que si se acuerdan, hace unas semanas que me tocó predicar, cuando Pablo está en el Areópago, hay unos filósofos epicúreos y estoicos que dicen, Pablo, de la resurrección te vamos a escuchar otro día, porque nosotros creemos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces los saduceos eran iguales, habían estado en contacto con la cultura griega y no creían en la resurrección. Entonces llegan con la traba donde Cristo, llegan con la traba, ¿no? La trampa. Vamos a ponerle un problema, un caso, ¿sí? Casuística, dicen los abogados, casos. O también se usa el tema en economía. Varios de ustedes estudian economía, finanzas, y hablan de análisis de casos. Entonces le traen un caso al maestro. Maestro, mira, se murió el esposo de una señora y no tuvo hijo. ¿Y por qué esto? Porque esto resulta que para el judío la mujer era de inferior calidad, de inferior naturaleza al varón, como igual los griegos, ¿no? Entonces la mujer valía cuando tenía un hombre. Por eso cuando en la época de Cristo dice las viudas y los huérfanos, porque la mujer sin el varón no la veían importante. Entonces resulta que se muere el marido y no dejó hijos. ¿Qué va a hacer de esto? ¿Y por qué era necesario dejar hijos? Porque el hijo era el que heredaba los bienes. Por eso Abraham sueña con tener un hijo. Porque dice, todas las ovejas que tengo, todos los rebaños que tengo, ¿a quién se los voy a dar? Y en la cultura del desierto más. Allá lo importante es la tierra y los animales. Entonces, ¿quién me va a heredar? Bueno, resulta que se muere el esposo y la mujer, como no tiene descendencia, para ver los bienes, ¿a quién se le van a dar? O para que tenga descendencia, el hermano se casa. Y así pasó con los 7. Bien el problema, ¿no? El caso. Cuando se muera la mujer y vaya al cielo, los fariseos poniendo la trampa, ¿de quién va a ser la mujer esposa?
porque estuvo casada con los 7. ¿Ok? Punto. Punto. ¿Existe la eternidad? ¿Existe la vida eterna? Que es un tema fundamental para este mundo hoy sumido en pandemia. Sumido en pandemia. ¿Sí? Yo he estado estos días con el padre Popito, bendito sea Dios, acompañando a cantar funerales, pues algunos que me han llamado. Y padre Popito siempre comienza diciendo, si estamos aquí para recordar un muerto, pues no sé si seguimos, ¿no? Nosotros creemos que a este hombre lo mataron. No murió, lo mataron, pero él está vivo. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel no estaba claro en esto de la eternidad. Cristo viene a revelarles, ¿sí?, la eternidad. ¿Se acuerdan en la última cena? Cristo dice, tengo que irme a prepararles una morada y cuando ya esté lista vendré a buscarlos. Esta situación que vivimos nos hace pensar en la eternidad. Algunos de nosotros ya tenemos familiares que han partido antes. Algunos de nosotros como comunidad, y hablo ahorita de la pequeña comunidad, la comunidad de jóvenes, cuando yo estaba más joven y algunos de ustedes estaban más jóvenes, vivimos la experiencia de que murieran hermanos de comunidad. ¿Sí? Y ahí uno se pregunta, ¿existirá la eternidad? ¿Existirá la eternidad? Y hoy me acordaba de una compañera de estudios, pues algunos que me conocen, yo estudié filosofía e historia, y hoy no es el caso de contar por qué, pero estaba rodeado de gente atea. La Facultad de Humanidades y la Escuela de Filosofía, profesores ateos. Y creo que alguna vez les he contado a alguno, la primera clase de filosofía en la noche, yo tenía varios miedos de ir a estudiar filosofía porque iba de noche. Y para mí que toda la vida había estudiado de día, yo no me veía de noche. Y el primer profesor que entra al curso, yo había estado en el seminario, había estado buscando. El profesor que entra dice, no hay verdades absolutas, todo es relativo. Dios santo, esa noche yo dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Si él dice que no hay verdades absolutas y para mí Dios es una verdad absoluta. Y empezó pues un camino de fe y de dudas y de razón por mis profesores ateos. Y hoy lo puedo vivir con los jóvenes que Dios me ha regalado como alumnos en parroquias, en distintos lugares y con mis propios hijos. Las dudas de la fe. Estos están dudando de la eternidad. ¿Okay? Pero somos privilegiados en un sentido porque cuando llega la hermana muerte, así dice San Francisco de Asís, cuando llega la hermana muerte, el padre Popito lo dice mucho en los funerales, dice, si fueses tú el que está muriendo, no el que está ahí en la ceniza en el funeral, ¿cómo te hubiese agarrado la muerte a ti? ¿Preparado o mal parado? Es la frase que usa padre Popito. ¿Cómo te encontró? ¿Preparado o mal parado? Y hice alusión a lo de la universidad porque tenía una compañera que su papá era médico, un médico especialista con un tremendo puesto en el Seguro Social.
que la había educado a ella, que estaba estudiando geografía e historia, atea. Su mamá era de familia italiana, pero el papá era panameño. La habían educado atea. 21, 22 años sin sacramentos de ningún tipo, ni bautismo, ni... Y resulta que el papá falleció. Un cáncer fulminante cuando el hombre estaba relativamente joven, 50, 51 años. Y eso a ella, y cuento el detalle, a ella le hizo preguntarse muchas cosas. Y un día, mientras estudiábamos, yo vi que estábamos estudiando en la Biblioteca Simón Bolívar. Los que hemos sido universitarios de la Universidad de Panamá, el gran salón arriba de estudio en la Simón Bolívar, y sin aire acondicionado. Los que en mi época no había el aire de la Biblioteca Simón Bolívar, estaba dañado, y estudiar ahí era casi santificante. Y en la tarde, a las 2 de la tarde, estudiar en la Simón Bolívar sin aire acondicionado. Y ella llegó ese día, un viernes en la tarde. Yo le digo a mis estudiantes, ¿quién estudia un viernes por la tarde? En la Universidad de Panamá los viernes por la tarde son para jugar fulbito. Enfrente de la Simón Bolívar yo veía ahí el estacionamiento de derecho, los pelados pateando bolas. O en humanidades. Y yo estaba estudiando porque yo estaba en la parroquia y si yo quería terminarme de leer La crítica de la razón pura de Kant, que era un mamotreto de libro, yo tenía que leer todos los días. En ese tiempo no había internet. De que no, que yo lo voy a leer en mi casa. No, vas a la biblioteca y pides el libro prestado, porque de hecho nada más hay uno y no te lo van a prestar. Entonces había que leer ahí. Y yo estaba el viernes a las 2 de la tarde leyendo mi crítica de la razón pura o algún libro de filosofía. De esos monumentales libros sin figuritas. Que eso sí es engorroso. Cuando veo los libros de texto de mis hijos, y a mí me provoca, estoy peleando con Josías para que lea El Príncipe y el Mendigo, y el príncipe, yo veo eso tan bonito, pero Dios santo, es otra época, ¿no? Es otra época. Sí. Bueno, y llega mi compañera en la gran mesa, yo no sé cómo está en las mesas de la Simón Bolívar ahora. Esas mesas cabían 8 personas. Viernes 2 de la tarde, silencio sepulcral, sudando como los grandes porque no había aire acondicionado. Y llega mi compañera y me dice, Charlie, ¿puedo estudiar aquí en la mesa? Digo, por supuesto, siéntate. Y al rato yo veo que sale una lágrima de sus mejillas. El papá había muerto 2 semanas antes. Nadie de nosotros fue al funeral ni nos dimos cuenta porque fue en el break de Navidad. Estábamos en enero. La universidad estaba desfasada, la crisis de Noriega, la invasión, todo eso. Y yo veo las lágrimas y me atrevo a preguntarle, ¿por qué lloras? ¿Quieres hablar? Y me dice, ni me habló, me hizo una señal con la cara de no, el gesto de no. Y yo respeté su silencio. Y al rato me suelta la pregunta poderosa y me dice, Charlie, ¿dónde estará mi papá? Ateo, ¿dónde estará mi papá? Y bendito sea el Señor en la misericordia de Dios. Tu papá está en la misericordia de Dios, en manos de la misericordia de Dios. Todos los difuntos están en manos de la misericordia de Dios. Y me añade ella más. Mi papá tenía un amigo diácono que pidió celebrar el funeral y dijo, al final de su día el doctor se convirtió. Y ella me dice, eso no es verdad, mi papá no era así, él no se convirtió en nada. Y yo le dije, tú no sabes, tú no sabes. Eso solo lo sabe Dios. Para todos los que han perdido familiares,
que pueden estar desconsolados. Nuestro Dios es el Dios de vivos, no de muertos. El Dios de vivos, no de muertos. Tienes derecho a llorar. Es necesario que llores. Tienes derecho a llorar, tienes derecho a quejarte, incluso con Dios. ¿Sí? Tienes incluso derecho a quejarte con Dios. Job se quejó y dijo, maldito el día en que nací. Pero quéjate con Dios, no con la bruja, no con el que lee la mano, con Dios. Eso es oración. ¿Sí? Eso es oración, quejarse delante de Dios. Lo hizo Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Eso es oración. Cuando no entiendas las cosas. Pero también tienes derecho a creer en Dios. Tienes derecho a quejarte, pero tienes derecho a creer y abandonarte en las manos del Padre, en las manos de Jesús. ¿Sí? Que Dios te dé la gracia del don de la fe en la eternidad. ¿Cómo es? No lo sé. ¿Cómo es? No lo sé. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Y les confieso, y algunos que me conocen saben, yo lo conté varias veces, yo le digo a mis difuntos, a veces hasta por su nombre, creyendo en la comunión de los santos. Dice la Biblia, nosotros creemos en el credo, dice, creo en la comunión de los santos, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Nosotros no vamos a hablar con ningún difunto, eso no es cristiano, no es católico. Y el profeta Samuel se lo recriminó al rey Saúl cuando Saúl fue a consultar muertos. No se puede, no, ellos están en otro reino, en otra dimensión, no se puede. Y ahí sí hay que ser radicales. Están en otra dimensión, pero sí, yo le digo a mi papá, los que conocieron a mi papá, a veces le digo, don Lucho, te quiero mucho. Decía Fray Nelson que ellos no nos escuchan, ellos están en otra dimensión. Un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, compartir algo que le ha dicho la palabra, la reflexión de Charlie, con toda la comunidad. Si alguien quiere agregar algo, se puede quitar el mute. Pueden hacerlo directamente, yo no tengo cerrados los micrófonos. Luis, te puedes quitar el mute, ahí estás. Buenas noches a todos, bendiciones. Comando una consultita, una pregunta. Yo te escucho, te escuchamos como súper lejos. Ah, ok. Ups. Sorry. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí te escuchamos bien. Tecnología de punta. Que haya cambiado el mic. Sorry. Buenas noches a todos, bendiciones. Una consulta, una pregunta para el comando, para Charlie. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos orar y pedir por nuestros familiares difuntos, por las personas, amigos que han partido. Entiendo que la Virgen María en las apariciones habla de rezar por la conversión. Hay una aparición que habla de rezar por las almas en el purgatorio.
hay algo, no recuerdo si lo leí, si fue en el diario de la Divina Misericordia de Faustina Kowalski, que hablaba también como de orar o interceder por las almas en el infierno. Si hay algo de eso, y sabes, y también creo que una vez mencionaste que los familiares que parten también pueden interceder por nosotros. Aclaras un poquito de eso. Gracias. Sí, gracias Luis Carlos. Yo en el momento cuando estaba dando la plática que iba a hablar del libro de los Macabeos, qué bueno lo que hace una pregunta tan poderosa. Como estaba diciendo, en Israel no estaba clara la eternidad. Hay dos partes en ese momento de Jesús. Y fíjate que Jesús dice, ¿se acuerdan la noche de la última cena? Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito que les revelará la verdad completa. En ese mismo discurso Jesús también dice, en algún momento dice, que tendría muchas cosas que contarle, pero ustedes no las van a entender ahora. ¿Okay? En el camino de la fe hay muchas cosas que no entendemos, vamos entendiendo paulatinamente. Eso también es válido para el pueblo de Israel, que no entendía todo de una vez. Paulatinamente entendieron el misterio del Dios creador. Los profetas fueron hablando de que vendría un Salvador. Y Jesús dice, ya va a venir el Paráclito. ¿Okay? El libro de los Macabeos, escrito aproximadamente unos 150 años antes de Cristo, cuando la rebelión macabea, dice que Judas Macabeo recogió ofrendas para ofrecer oraciones por los que habían fallecido en una batalla. Lo que quiere decir que todo el mundo no estaba claro en la vida eterna. No estaban claros. Judas Macabeo se la juega. Es más, salía de noche a recoger cadáveres para darle sepultura, porque los soldados griegos estaban por ahí y era un riesgo recoger los cadáveres de los que habían muerto en batalla. Entonces Judas se la juega. Y él dice que recogió ofrendas para mandar a hacer un sacrificio en el templo o en la sinagoga por los que habían fallecido, porque ya él sí creía en la eternidad. Y nosotros creemos efectivamente, y esa es nuestra creencia, que los que mueren van al purgatorio, algunos van directo al cielo, caso de la Virgen María, de Enoc, de Elías, yo me imagino que San José también, pero ya eso es especulación. Almas que vayan directo al cielo. La mayoría pasamos por un purgatorio. ¿Y dónde está eso, Charlie? ¿Dónde dice purgatorio? Porque seguramente te van a venir preguntas o tienes amigos de otras denominaciones y eso es normal que ocurra. Es normal que te pregunten, ¿por qué ustedes los católicos creen en el purgatorio? Resulta que un día, y esa cita sí no la tengo, pero ustedes son más rápidos que yo y son más rápidos, y el Espíritu Santo es más rápido que Internet, pero les voy a decir la cita de memoria, porque no me sé los números de memoria, pero sí me sé la cita, bendito sea el Señor, que dice Cristo, hay pecados que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. Ustedes que son rapiditos, ahí busquen en Google, hay pecados que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. Con lo cual Cristo deja abierto que hay pecados que se pueden perdonar en la otra vida. ¿Ok? Hay pecados que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. Le preguntaron a Cristo. Él dice, hay pecados que no se perdonan. Entonces quiere decir que hay un estado donde, por eso oramos por los difuntos. ¿Ok? Ahora bien, la iglesia cree en la teología católica es para la eternidad. Y hablaste de las apariciones. En la aparición de Fátima, ¿sí? La Virgen le permite a los niños ver el infierno. Aparición ya aprobada por la iglesia. Ha habido otras apariciones en Medjugorje. Los videntes dicen que sí, fueron al cielo, vieron, pero Medjugorje no ha sido aprobada por la iglesia. Estas son revelaciones privadas. Pero Luis Carlos me pregunta esto, ¿no? O sea, los pastorcitos vieron y almas que han tenido revelaciones privadas, ¿qué es el infierno? No querer estar con Dios. No querer aceptar la misericordia.
¿Se acuerdan? Un día le preguntó, ¿cuál es el pecado más grave, maestro? Sí, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? No querer aceptar la misericordia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú no quieres ser perdonado por Dios, no te interesa por distintas razones. ¿Ok? Pero hay almas que aunque hayan muerto sin creer, por ahí Dios tiene en el libro de la vida la bondad de la persona. Porque Dios es más grande que las religiones, ¿eh? Ahorita yo tenía, gracias Yabel, Mateo 12:32. Le ganas a Lin Yuen. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Yo no quiero convertirme, no quiero aceptar la misericordia de Dios, no quiero, no me interesa. Pero Dios puede ver el libro de la vida, tus obras buenas. Acabo de tener un curso de Fundamento del Cristianismo y ahí tengo 2 estudiantes musulmanes que estudian en la UMA y qué lindo escucharlos. Y hoy estábamos hablando de la fe, ellos tienen que hacer una exposición de la fe. Yo me atreví a preguntarles, ¿cómo es la fe para un joven musulmán? Ocurre lo mismo que ocurre en el mundo cristiano, donde hoy es, ¿cómo es la fe hoy? Dice, bueno, profe, hoy tenemos muchas distractores, dicen los psicólogos. Los niños es más difícil creer. Yo molesto a mis estudiantes, digo, ustedes son seres humanos 3.0, yo soy 0.1, porque yo solo puedo estudiar o escuchar Rubén Blades. A la vez, estudiar y escuchar Rubén Blades sí puedo, pero un mal chiste. Ok. Pero los muchachos de hoy, él está estudiando, no tiene la computadora abierta, acá tiene el iPad, escuchando música, el celular, chateando, whatsappeando, y la mamá que está por allá, y 4 cosas a la vez, 2 puntos, él es 3.0. Entonces, para un joven es más difícil tener fe hoy. Y jugando, mis hijos juegan Fortnite. Ok, yo los veo ahí jugando Fortnite, ¿no? Yo me quedé en Pac-Man, bendito sea Dios. Ok, entonces Luis Carlos, sí, uno reza por los difuntos que están en el purgatorio y nuestros familiares, por la comunión de los santos, ¿no? En el credo dice al final, creo en la comunión de los santos, en la vida eterna, amén. La comunión de los santos es que la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo, la iglesia purgante y la iglesia peregrina, que somos nosotros. Nosotros podemos rezar por los que están en el purgatorio para que vayan al cielo. Ellos ya no pueden hacer nada, ¿sí? Ellos no pueden hacer nada. De buenas acciones no se puede. Las buenas acciones se hacen aquí. Aquí. Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Entonces, oramos por los familiares que se fueron para que puedan pasar del purgatorio y Dios tenga misericordia. Y almas que a veces, repito, son revelaciones privadas, ¿no? Pero tiene lógica que haya purgatorio. Tiene lógica que haya purgatorio, ¿sí? Como, yo no sé si Ito está por ahí, uno de los textos favoritos de Ito cuando teníamos conversaciones o prédicas, decía Ito, si el justo peca 7 veces al día, dice la Biblia, ¿qué será de los injustos? Si el justo peca 7 veces al día, ¿qué será de los injustos? Entonces, creemos en la misericordia de Dios, ¿ok? Que es Dios de vivos, no de muertos. Dios de vivos, no de muertos. Espero haber contestado y no haberme ido por las ramas del otro. Y claro, los difuntos que están allá, que ya están en la gloria, pueden interceder por nosotros delante del trono de Dios. ¿Se acuerdan en la parábola de Abraham y de Lázaro? Sí, dile a Lázaro que vaya, ¿no? Ya ellos tienen a los profetas. Pero del otro lado creemos que hay almas buenas delante del trono de Dios. ¿Cómo es eso? No sé. Lo que sí sé es esto. Dice el Padre Cantalamesa que cuando uno se va al cielo, ya uno no necesita la fe allá. En el cielo no necesitas la fe. Y que los santos dejan la fe aquí. María dejó la fe aquí. En el cielo no necesitas la fe. En el cielo vas a amar, amar, amar. La fe de ellos allá no les sirve. Entonces nos sirve a nosotros. ¿Ok? Espero haber respondido.
¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Pregunta. Pregúntale a Charlie, pregunta. Rosana. Ahí estás. Hola, buenas noches a todos. El profesor Charlie me dio clase a mí en la USMA y cuando Dios santo. por ahí cuando se salía alguien con alguna yeyesada los iba ubicando rapidito los iba. Bendito Dios. Eso era cuando yo era más duro. Ahora soy muy light. Ah, puede ser. El mundo moderno ya los dejo que No chateen. Sí. ¿Querías preguntar algo, Rosana? Sí, yo quería preguntar algo porque a la final es claro, es muy difícil si uno pierde un familiar, si es muy cercano, si es su papá, si son los hijos, mucho. Entonces, claro que te lo quieres como imaginar que está contigo siempre. Entonces, yo siempre escucho personas que dicen, ay, bueno, yo sé que si voy a tal lado, mi mamá lo vio. Por lo menos tengo una amiga que dice, sí, bueno, mi mamá siempre quiso ir a tal lado, pero ya yo fui, entonces ella lo vio. Pero, ¿cómo uno puede? Porque a la final todos somos personas de fe y todo, pero no siempre entendemos las cosas bien o no todo el mundo tampoco estudia o enfatiza o profundiza en ciertos temas. Entonces, ¿cómo uno puede ayudar o ayudarlo a uno mismo también cuando uno pasa por algo así? ¿Qué podemos leer? ¿Qué podemos entender un poco más o recomendar para una persona que tiene una pérdida así y guiarlos un poco más a pasarlo o a entender más, ¿no? Claro, claro. Wow, bendito sea Dios. Wow. Yo recomendaría, no sé si ese libro todavía lo existe. Ustedes me han escuchado hablar del Padre Cantalamessa y yo le di gracias al Padre Segundo. Estos días hemos estado recordando al Padre Segundo. Juan subió una palabra del Padre Segundo y Hito le pidió escuchar el jurado del pueblo. Es un programa famoso. El Padre Segundo iba todos los lunes a la emisora Radio Reforma. Yo en el tiempo que vivía en Chitré, en la casa del Padre Segundo, pues veía sus correrías evangelizadoras y esto, ¿no? El Padre Cantalamessa tiene un libro que se llama La Hermana Muerte. La Hermana Muerte. Pero hay muchas, yo creo que eso debe estar en algún PDF de ese libro. Usted pone La Hermana Muerte, Padre Cantalamessa PDF. Yo he conseguido libros de Cantalamessa en internet. El Padre Cantalamessa, gracias a Dios, en eso es muy generoso. Entonces uno puede entrar a buscar libros. Este caso, a mí, la explicación que leí, muchas de las cosas que he compartido esta noche están basadas en ese libro de Padre Cantalamessa que leí hace años, La Hermana Muerte. Y bueno, hemos escuchado muchas predicaciones. Luis Carlos habló del diario de Faustina, Faustina Kowalska. Yo el diario de Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska, que fue la que recibió la revelación del Cristo de la Misericordia, allá por el año 1935, el apóstol de la misericordia del siglo XX se atrevió a llamarla San Juan Pablo II, que fue el que la hizo santa, luego del proceso que se hace el estudio. Yo conozco detalles del diario de Sor Faustina, textos muy concretos del diario. Estos detalles que Luis Carlos me apuntaba, sinceramente no los conozco. ¿Okay? Pero podría ser una lectura interesante el diario de Sor Faustina. Okay, pero del Padre Cantalamessa, de aspectos teológicos, La Hermana Muerte del Padre Cantalamessa. Hay cientos de libros que uno puede buscar en internet, pero se los recomiendo para el tema de perder un familiar. Y claro, nada se compara a lo que estamos haciendo estas 2 o 3 meses. ¿Sí? La compañía de la comunidad. La compañía de la comunidad. ¿Sí? Cuando hemos perdido un familiar, la compañía de la comunidad. La compañía de los que tienen fe. ¿Sí? Acá estoy hablando y sé que muchos son de la parroquia San Pablo, pero nosotros crecimos en una parroquia donde el acompañamiento en momentos de este tipo de duelos ha sido fabuloso.
Nosotros crecimos en la escuela de la Señora de la Legión de María, que cuando hay enfermos, iban a las casas. De nosotros, los que hemos sido legionarios de María, es más, un trabajo de los legionarios de María es visitar enfermos. Piadosa tarea que el Padre Popito hace tan maravillosamente en los hospitales, cuando se puede ir, cuando él puede ir, y con los enfermos de la comunidad. Entonces, ese acompañamiento es fundamental. Sentir la presencia de la comunidad. Sentir la presencia de la comunidad te ayuda, te da un consuelo, se vuelve un bálsamo que no tiene precio. Eso es un don que tenemos en la comunidad, en la parroquia, que lo heredamos desde que la parroquia es hace 50, 60 años atrás. Las señoras van de casa en casa y cuando hay un enfermo van a las casas a visitar. Y cuando ocurre el duelo van a la casa. Nosotros los jóvenes eso nos cuesta más. ¿Sí? A los jóvenes les cuesta eso de dar el pésame, acompañar. Es difícil porque y eso se aprende viendo a alguien que lo hace. Viendo a alguien que lo hace, alguien que te dice, vamos a darle la condolencia. Es un momento dificilísimo, ¿verdad? Es un momento dificilísimo. Pero ahí viene el peso de la comunidad, el peso y la importancia de la comunidad. Entonces, Rosani, ese libro, ojalá, yo no sé si está, porque yo lo compré, La Hermana Muerte, el Padre Canta la Mesa, y lo leí porque lo compré. He encontrado otros libros de Canta la Mesa por si quieren estudiar otras cosas, ¿no? Entonces, pero debe haber más libros en internet. Hay sitios en internet que tienen libros católicos gratis. Yo me encontré ahorita buscando 2 libros que leí comprados. Una vida de Santo Tomás de Aquino y una de San Agustín. Y quería leerlos de nuevo, porque pasa como muchas veces pasa, ¿verdad? Uno presta los libros y no te los regresan. Bendito sea Dios. A veces son los seminaristas que me piden libros prestados y no me los devuelven. Y yo digo, bendito sea el Señor, aleluya. Entonces me los busqué por internet y los encontré. Alguien los subió y Santo Tomás de Aquino o Luis de Wolle, que escribió los libros, un psicólogo, psiquiatra que vivió la Segunda Guerra Mundial, escribió unas biografías de vida de santos que no tienen comparación, porque son biografías noveladas, de las más hermosas. Es como si estuvieras leyendo El Señor de los Anillos, pero en la vida de Santo Tomás de Aquino. Entonces, y eso sí, me acuerdo cuando Luisito fue mi alumno en filosofía, yo se lo presté, él me lo pidió y Luisito me regresó el libro empastado. un buen lector que regresa a los libros, bendito. Y entonces ese lo guardo. Ok, Rosani, espero haberte contestado. A ver, espero haberte contestado. A mí también me prestó uno y no lo devolví. Tranquila, están absueltos. Están absueltos. Del Padre Canta la Mesa. Pero siempre voy y lo... Devuélvelo, ya sabes, ya me dieron el dato. Tranquilo. Eso hace más bien por allá. A lo mejor aquí estaría tomando polvo en los anaqueles, que hay veces que uno ya leyó algo y mejor, si va a edificar a alguien por allá el libro, bendito sea Dios. Pásale, devuélvelo. Lo voy a empezar y lo voy a devolver. Ya sentí como que, ups. No, tranquila. Pásaselo a alguien y préstalo. Ahí está, Edgar acaba de subir, o alguien subió el libro de Canta la Mesa. Gracias, Edgar. La Hermana Muerte. No sé si es el PDF. Edgar subió la portada. No sé si es el PDF. Gracias, Edgar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Sí, solo la portada, pero seguro estará por ahí. O a lo mejor se puede comprar. No creo que esté tan caro en esos sitios donde venden libros. Pero a lo mejor está el PDF gratis. Es muy probable, porque yo conseguí La vida en el señorío de Cristo, que es el libro clásico de Canta la Mesa, y otro que leí que se llama El Santo de Dios, que es un libro sobre Cristo. Ok. Bueno, Charlie, yo tenía una pregunta. En la primera lectura, Ajá. Pablo le dice a Timoteo,
te Sí. recomiendo que reavives el don que recibiste de Dios cuando yo te impuse las manos. O sea, cuando Pablo le Ajá. impuso. ¿Qué don tenía Timoteo? La ordenación presbiteral. La ordenación presbiteral, o sea, y ahí se ve lo de la imposición de manos, ¿verdad? Cuando nos confirman y en el bautismo el signo es derramar el agua y poner los óleos, pero un gesto de la confirmación es la imposición de manos. Pero acá todo hace pensar que es el don del presbiterado, porque al presbítero y al diácono, cuando lo ordenan, también se le imponen las manos. Entonces, Timoteo había estado, y la mamá de Timoteo son una familia de fe que Pablo conoció en uno de sus viajes y quedó impactado de la fe de la familia Eunice y Loida, creo que son la mamá y la abuela de Pablo. Entonces, él se decide llevarse a Timoteo porque nota la potencia de este discípulo jovencito, se lleva Pablo a Timoteo. Entonces después, Pablo iba nombrando sacerdotes en cada comunidad porque él ya no iba a estar. Pablo es el obispo, ¿ok? Lo que hoy nosotros llamamos obispo, porque es un apóstol, aunque no fue apóstol de los nombrados por Cristo. ¿Se acuerdan cuando preguntan el apóstol Pablo? Porque tiene el don episcopal, porque Cristo mismo se lo dio, se le apareció en Damasco, y le habló directamente, y todos en la iglesia reconocen que aunque Pablo no era de los 12, es un apóstol, con la plenitud del sacerdocio. El apóstol tiene la plenitud del sacerdocio, es el obispo. El obispo es el que puede nombrar otros sacerdotes. Entonces se entiende que cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, al que nombró, yo no me acuerdo si es Creta, la isla donde Timoteo quedó obispo, él o Tito, son obispos de Creta, una isla del mar Egeo, de todas esas comunidades que Pablo fundó, primero con Bernabé y luego él, donde iba, el Espíritu le decía, iba a nombrar, en griego, anciano, el que está al cuidado de la comunidad, pero Timoteo era muy joven, entonces Pablo le dice, reaviva el don que recibiste por la imposición de manos. Se entiende que es el orden sacerdotal que Pablo le transmitió para que Timoteo, en esa comunidad donde quedó, sea el pastor de ese pueblo. Después se cree que Timoteo mismo se convirtió en un apóstol, en un obispo. ¿Ok? Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, alguien que nos apoye para hacer la oración final. La oración que le salga del corazón. ¿No? Nadie quiere hacer la oración final. Bueno, muchas gracias a Charlie por acompañarnos nuevamente y por su disposición siempre para compartir sus conocimientos, que son muchos, y siempre nos dejan algo. Le doy gracias al Señor por tener personas como Charlie en la comunidad que no son celosos de su conocimiento y que siempre están dispuestos a servirle al Señor. Le doy gracias al Señor por permitirnos reunirnos nuevamente en comunidad, por compartir su palabra, por tener la oportunidad de aprender más de Él y de tener el corazón dispuesto a recibir su palabra. Le pido que permita que perseveremos en nuestra fe, que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe siempre, que esta pandemia nos ayude a hacernos la pregunta, como decía el Papa Francisco, ¿qué viene después?
salimos mejores o peores de esto. Confío en que el camino que hemos recorrido nos ha hecho un poquito mejores y le pido al Señor que nos siga dando las herramientas para seguir perseverando en Él y en nuestra fe. La primera lectura leía hoy al principio que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No tengamos miedo, le pido al Señor que no tengamos miedo y que abunde siempre su fortaleza y nos guíe para tener siempre moderación. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Tengo algunos avisos. Voy a buscar porque me escribieron algunos avisos. Ok, el jueves, es el jueves, mamá. Sí, ok, el jueves van a hacer la limpieza de la parroquia a las 8 de la mañana. A todas las personas que tengan tiempo y que tengan la disposición de ir a ayudar. El templo ha estado cerrado mucho tiempo, hay que limpiar las bancas, o sea, hay que hacer la limpieza general y pues también hay que pues hacer todo el proceso que las autoridades de salud recomiendan para estar listos para cuando se reanuden las misas. Así que es este jueves a las 8 de la mañana, los que puedan dedicarle tiempo a nuestra parroquia para que pues la jornada de limpieza sea muy efectiva, pues con el apoyo de todos seguramente pues lo vamos a lograr. La señora Sandra está conectada, pero pues no sé si quiere ella dar el mensaje, solamente que las veces que hemos pedido donaciones para la parroquia se han recaudado $1,565, lo cual es muy bueno, que ha permitido pues cubrir los gastos de la parroquia, algunos gastos de la parroquia, y bueno, ahorita también hay que incurrir en gastos extras para la compra del termómetro, porque para dar la misa pues hay que tener un termómetro para tomar la temperatura, hay que comprar gel de manos, el jabones, desinfectantes, también se va a comprar un pad para que las personas que pasen pues puedan desinfectar los pies, entonces todo eso tiene pues un gasto, así que pues ahorita les vamos a compartir nuevamente la cuenta para los que estén a la disposición de apoyar a la parroquia, pues para hacerle frente a estos gastos. También hay que tener mascarillas, es obligatorio tener mascarillas, y si una persona llega y no tiene mascarillas, pues lo ideal sería tener para no tener que negarle la entrada a la casa del Señor a nadie, ¿no? Entonces hay que hacer compra de insumos y les pedimos nuevamente su apoyo para la parroquia. Ahorita les comparto nuevamente la cuenta para aquellos que estén en la disposición y en la posibilidad de apoyar. Y recuerden entonces la limpieza del día jueves a las 8 de la mañana. Así que, bueno, esos son los avisos. El viernes, Johanna, vamos a tener el tema de Job que habíamos aplazado para cerrar la lectura del libro de Job. Entonces, el viernes a las 8 de la noche nos vemos si Dios lo permite. Y el domingo en misa, todavía no sabemos si va a ser este domingo. Monseñor Ulloa ha dicho que pues la idea es que estén todas las parroquias listas, no es como que una va a empezar y la otra no, no se va una por delante y la otra por detrás, entonces la idea es que estén todas listas. Monseñor está haciendo recorridos por las vicarías, por algunas parroquias, entonces si hay alguna parroquia que no esté lista, probablemente este domingo no haya misa presencial, no se le dé la apertura. Pero nosotros como parroquia queremos estar listos, por eso pues va a ser la jornada de limpieza, se está comprando lo que se tiene que comprar, pero si igual no se da la apertura, igual vamos a tener la misa por medio de Zoom, así que ahí por el chat les vamos avisando. Creo que eso era todo, no sé, me comí algo, creo que ahí estamos. Que Dios les bendiga, que descansen y que tengan un feliz miércoles. Abrazos, chao.